Hola y bienvenidas, bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en una fuente, bueno, muy particular. El Diario Oficial de la República Oriental del Uruguay. Tenemos aquí la edición número 31.766 del viernes 3 de octubre de 2025. Exacto, y puede sonar algo formal, ¿no? Pero el diario oficial que lo publica INPO, la imprenta nacional que además tiene certificación ISO, ojo, es una ventana súper interesante a cómo funciona el país día a día. Sí, totalmente. Ahí encontrás de todo, leyes, decretos, pero también avisos judiciales, cosas muy puntuales. Y esa es justamente nuestra idea hoy, meternos en estas páginas, ver qué sacamos en limpio, los puntos clave, pero también quizá esos detalles que sorprenden o que muestran cómo rueda la maquinaria administrativa, legal, incluso económica de Uruguay en ese día. Es como una foto, ¿no? Una radiografía del Estado y la sociedad en un momento dado. Exacto. Y es curioso cómo conviven ahí decisiones, digamos, de alto nivel ministerial, con cosas mucho más, bueno, más de a pie, como una multa de tránsito o la convocatoria a una asamblea de vecinos. Sí, es verdad. Y un dato interesante. La misma INPO tiene una iniciativa que se llama La Ley en tu lenguaje. Buscan traducir un poco esta jerga legal a algo más cercano. Más cercano. Qué buena falta hace, ¿eh? Sin duda. Bueno, a ver, entremos en materia. Hay un tema que salta a la vista casi de inmediato. La actividad en la Administración de los Servicios de Salud del Estado, ASE. Parece que hubo bastante movimiento ahí. Sí, definitivamente. Salen publicadas varias resoluciones, nombramientos, ceses, sobre todo en cargos de dirección o coordinación en ACE. Ajá. Por ejemplo, confirman a un director en Nueva Helvecia, designan un adjunto en Durazno, pero a la vez cesan a una adjunta en Rocha, y a varios otros funcionarios en distintas partes. Y noté que el lenguaje que usan en los ceses es muy específico, ¿no? Se repiten frases como que la decisión no desmerece las condiciones de la persona o que la administración tiene atribuciones discrecionales Sí, sí. y que las encargaturas son esencialmente precarias, transitorias y revocables. ¿Qué significa todo eso en la práctica? Bueno, ese lenguaje tan estandarizado tiene una función legal muy clara. Básicamente reafirma el poder que tiene la administración para organizar sus servicios como quiera y para decidir sobre esos cargos, que son de confianza o de dirección, y que por naturaleza no son permanentes. Claro, no son cargos concursados para siempre. Exacto. Entonces, esa fraseología protege la decisión, evita que se cuestione si la persona cesada era idónea o no, y lo enmarca todo como parte de una reorganización o cambios de gestión simplemente. Entiendo. Es una forma, digamos, de gestionar la rotación de esos puestos. Y parece bastante alta en este caso, mencionaste varios ceses. ¿Podría ser una reestructura grande o quizás cierta inestabilidad en la gestión de salud? Podría ser, puede interpretarse de varias maneras. Una rotación alta en puestos claves a veces indica cambios políticos, claro, o nuevas estrategias, o simplemente es la dinámica normal cuando asumen nuevas autoridades. Lo que sí muestra es una flexibilidad importante en la cúpula de gestión de ACE. Sería interesante ver si este patrón se repite en el tiempo, eso nos diría más. Claro, el seguimiento a lo largo de varias ediciones daría más contexto. Pero bueno, no todos son salidas. También se habla de incorporar gente, ¿no? Sí, y eso es interesante, el contrapunto. Hay una resolución que habla de la presupuestación, o sea, incorporar de forma definitiva el presupuesto del Estado a funcionarios que estaban contratados de una forma específica. Ajá. ¿Y bajo qué condiciones? Tenían que tener 18 meses en esa modalidad de contrato y una evaluación favorable. Y parece que no es que ACE pueda hacerlo, sino que debe hacerlo si cumplen. Informe de la Oficina de Servicio Civil que lo dice claro. Si se cumplen las condiciones, la incorporación es obligatoria. Es la otra cara de la gestión de personal, la estabilidad después de un periodo de prueba. Claro. Y también hay una perlita administrativa. Ratifican actas de una subgerente que parece que firmó cosas antes de tener la autoridad formalmente delegada. Un ajuste burocrático después de los hechos. Detalles que muestran cómo funciona la maquinaria por dentro. Bueno, cambiando de tema, pasemos a otro ámbito. Hay un decreto importante sobre sustancias controladas. ¿De qué va eso?
Sí, es un decreto firmado por dos ministerios, Salud Pública y Relaciones Exteriores. Lo que hace es actualizar las listas de estupefacientes y psicotrópicos que están bajo control en Uruguay. Es una tarea regulatoria, bueno, fundamental. ¿Y por qué ahora? ¿Qué motiva esta actualización? Principalmente para ponerse al día con las recomendaciones internacionales más nuevas. Vienen de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, de sus reuniones de los últimos años, 2023, 2024, 2025. Ah, ok. El objetivo es doble, digamos. Primero, asegurarse de que estas sustancias se usen solo para fines médicos y científicos legítimos. Y segundo, combatir el tráfico ilícito. Para eso necesitan actualizar las listas, incluir nuevas drogas sintéticas, precursores químicos. Claro, las que van apareciendo. Exacto. Las que van apareciendo en el mercado ilegal. Me imagino que la lista de sustancias nuevas debe ser súper técnica. Uf, sí, totalmente. Incluyen nuevos opioides sintéticos, benzodiazepinas de diseño, que llaman, estimulantes sintéticos raros y precursores químicos con nombres que ni te cuento, como unos glicidatos que son clave para hacer drogas sintéticas. Bueno, no hace falta memorizarlos. No, para nada. Lo importante es entender que la regulación intenta ir a la par de la innovación, por decirlo así, en el mercado de drogas ilegales. Y eso es un desafío enorme, constante. Un desafío mundial, sí. Y este decreto, que lo firman la entonces vicepresidenta en ejercicio, Carolina Cosé, y los ministros Brioso y Lubetkin, muestra cómo Uruguay participa en ese esfuerzo internacional. Y además de esto, veo que hay referencias a cambios en la normativa de tránsito. Sí, se mencionan modificaciones al Reglamento Nacional de Circulación Vial. La normativa, como ves, no es algo fijo, se va ajustando. Claro. Y hablando de tránsito, eso nos lleva directo a la gestión de las intendencias departamentales. Ahí donde las multas de tránsito son, bueno, un clásico que nunca falta, ¿no? Parece que sí. Encontramos notificaciones de multas en varios departamentos. Canelones, Maldonado, Soriano. ¿Y por qué multan? Lo de siempre, imagino. Lo de siempre. No respetar un cartel de pare, ir manejando y usando el celular, pasarse un semáforo en rojo, exceso de velocidad, lo típico. Pero las intendencias hacen más que multar. En Colonia, por ejemplo, autorizan instalar una torre meteorológica. Y en Montevideo hay avisos de otro calibre. Correcto. Montevideo publica un aviso sobre incorporar un terreno para ensanchar la avenida 18 de Julio, una obra importante en una avenida principal. Ah, mira. Y también hay un aviso de UTE, la empresa de electricidad, sobre una expropiación. Un terreno que necesitan, y el monto es grande, ¿eh? Más de 1 millón de unidades indexadas, que es la unidad que se ajusta por inflación. Claro, una suma considerable. Y Montevideo también multa por otras cosas, ¿no? No solo tránsito. Vi algo de residuos. Sí, exacto. Hay notificaciones por tirar basura donde no corresponde. Y lo curioso es que identifican los vehículos por la matrícula. Citan el digesto departamental y les ponen una multa de 10 unidades reajustables, que es otra unidad de cuenta que también se ajusta. O sea, controlando el tema de la limpieza urbana. Claro, muestra el foco municipal en la gestión de residuos, el espacio público, temas clave en la ciudad. Bueno, y si nos movemos de lo administrativo a lo judicial, el diario oficial se transforma en un hervidero de avisos legales. Sí, la variedad es impresionante. Sucesiones, divorcios, citaciones judiciales que les dicen emplazamientos, declaraciones de incapacidad, remates, avisos de matrimonios, de todo. Empecemos por las sucesiones. Son los avisos estándar para iniciar el trámite de una herencia. Ponen el nombre del fallecido, el juzgado, lo básico. Ajá. Después están los emplazamientos, que son básicamente llamados públicos para que alguien se presente en un juicio. Por ejemplo, en un divorcio, o si tienes una deuda, o en temas de tenencia de hijos. Incluso la Agencia Nacional de Vivienda los usa para declarar un inmueble como vacío. Y es importante eso que mencionaste antes. Muchas de estas publicaciones judiciales son gratis si la persona tiene lo que llaman auxiliatoria de pobreza o si la asiste un defensor público. Fundamental. Es una medida clave para que todos puedan acceder a la justicia, ¿no? Después, los remates judiciales,
Que ahí se ve de todo también. De todo. Se subastan bienes que incautó la aduana, ropa deportiva, sábanas, electrónicos, ropa, hasta vehículos, un Jeep Cherokee, un Chevrolet Vectra, también inmuebles por deudas. ¿Sí? Y hay un remate muy particular en Chuy por infracciones aduaneras. Ahí rematan desde radios y parlantes, ropa, una bicicleta, hasta un motor de portón y una tabla de surf. ¿Una tabla de surf en un remate judicial? Eso sí que es variedad. Increíble. También están los edictos matrimoniales. Claro, que publican los datos de quienes se van a casar. Nombres, edad, estado civil. Es como un último aviso público por si alguien sabe de algún impedimento legal para ese matrimonio. Una formalidad. Exacto. Y dentro de lo judicial, a veces hay casos que se detallan más. Como uno laboral que aparece, el caso Ramos contra Briano y Velázquez. ¿Qué tiene de particular ese caso? Bueno, es una demanda de una cuidadora contra los dueños de un residencial de ancianos. Y las acusaciones son muy serias, ¿eh? Como que habla de maltrato laboral constante. Gritos, insultos, amenazas. Menciona maltrato a los propios residentes. Físico, psicológico, verbal. Dice que la obligaban a hacer tareas sin capacitación, como dar medicación. Que no le respetaban el régimen de descanso, que trabajaba 6 días y descansaba 1 en vez de 5 y 1, y que si reclamaba había represalias. Un ambiente muy hostil, describe. Qué fuerte. Muy grave. ¿Y cómo se resuelve en el diario? ¿O qué dice el fallo? Lo interesante aquí es el procedimiento. Los demandados, los dueños del residencial, no contestaron la demanda. Nunca se presentaron. ¿Y eso qué implica? En el proceso laboral uruguayo, eso tiene consecuencias grandes. Hay artículos del Código del Proceso y leyes laborales específicas que dicen que si el demandado no contesta, los hechos que alega el trabajador se presumen ciertos, salvo que haya prueba en contrario, pero como no contestaron, no presentaron ninguna prueba. O sea que básicamente se da por cierto lo que dijo la trabajadora. Exacto. Entonces el juzgado condena a los demandados basándose en esa presunción. Acepta el reclamo de ella por despido indirecto, que es cuando el trabajador se da por despedido por incumplimientos graves del empleador. Entiendo. Y los condenan a pagarle lo que le debían, más una indemnización por despido, y además una multa extra por cómo actuaron en el proceso, o sea, por no haberse presentado. Es un caso que ilustra bien cómo funciona el sistema ante denuncias graves y cuando el empleador no se defiende. Sí, un ejemplo muy claro de la protección legal en esas situaciones. Bueno, cambiemos de tercio. El diario también es un reflejo de la vida de las empresas y las asociaciones, ¿verdad? Muchísimo. Vemos convocatorias a asambleas de socios o de accionistas de todo tipo de entidades. Desde la Asociación de Sordos del Uruguay, un shopping conocido como Punta Carretas, hasta un frigorífico grande, empresas de servicios médicos. ¿Y para qué convocan? Lo típico, imagino. Aprobar la memoria y el balance del año anterior, elegir nuevas autoridades, cosas así. También hay movimientos dentro de las sociedades, ¿no? Transferencias de partes en SRLs, se crean nuevas sociedades anónimas. Sí, se constituyen varias SA nuevas. Y es curioso ver que los objetos sociales que declaran son súper amplios, muy genéricos. Actividades comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias, ponen de todo, para tener flexibilidad, claro. Claro, para poder hacer distintas cosas en el futuro. Exacto. Y también hay reformas en sociedades que ya existen. Una cambia su objeto social, otra aumenta su capital, y una, que se llamaba Cinemol S.A., cambia de nombre a, atención, Container Hire and Sales South America S.A. ¡Wow! Eso sugiere una expansión grande, ¿no? O un cambio de foco al negocio de contenedores a nivel regional. Totalmente. Se nota una intención de ir más allá de Uruguay. Incluso se registra el nombramiento de representantes para la sucursal de una empresa argentina aquí. Y no podían faltar los avisos de venta de comercios. Vi una panadería, una farmacia, un alojamiento, con el aviso a los acreedores como manda la ley. Claro. Todo esto dibuja un panorama de la actividad económica formal. Empresas que nacen, que cambian, que se venden. Y junto a esto están las oportunidades y avisos públicos más diversos, como las licitaciones públicas. Vimos llamados del Ministerio de Transporte para servicios de limpieza, del Banco de Previsión Social, BPS, para contratar vigilancia, o del Poder Judicial para condicionar un juzgado. Sí,
Y todos te mandan a la web de compras estatales para ver los detalles, los pliegos. También hay llamados laborales y de pasantías. El BPS busca químicos farmacéuticos y también pasantes de la UTU, que es la Universidad Tecnológica. Y ahí destacan que aplican cuotas. Eso es importante. Cuotas para personas con discapacidad, afrodescendientes y personas trans. Es una política de inclusión activa que se refleja ahí. La UDELAR, la Universidad de la República, también tiene llamados abiertos en varias facultades. Y un aviso que me llamó la atención, una audiencia pública convocada por el Ministerio de Ambiente. Sí, a través de la DINAGUA, la Dirección Nacional de Aguas. Es por un proyecto privado para construir una represa para riego en el departamento de Artigas. Ajá. Y estas audiencias son momentos clave donde la ciudadanía puede participar, opinar sobre proyectos que pueden tener impacto ambiental. Claro, instancias de participación. Y la lista sigue, ¿eh? Avisos más específicos. Gente que registra obras literarias o presentaciones en propiedad intelectual, una declaración de servidumbre minera en Artigas. Que eso es un derecho para hacer minería en un terreno que no es tuyo. Exacto. E incluso la desafectación de un inmueble del régimen de bien de familia, que es una protección legal contra embargos. Es como un mosaico, ¿viste? Muestra la interacción constante entre la gente, las empresas y las distintas partes del Estado. Y finalmente, el propio diario oficial trae información sobre INPO, la imprenta, y algo muy importante, las tarifas para publicar. Claro, porque publicar en el diario oficial muchas veces no es gratis, y es un requisito legal para un montón de trámites. Exacto. Y ahí detallan los costos. Publicar el aviso de una sucesión, por ejemplo, costaba $7,370 en ese momento. Un edicto matrimonial, $623. Pero ojo, publicar el balance de una empresa, $22,703 por página. Por página. Es un costo importante para las empresas. Sí. Hay tarifas por palabra para otros avisos. Muestra que cumplir con esa publicidad legal tiene un costo y varía mucho según de qué se trate. Y también repiten cuáles publicaciones son gratuitas, como las que tienen que ver con la Defensoría Pública, la Auxiliatoria de Pobreza o las demandas laborales, como la que comentamos antes. Información práctica clave. Sin duda, es como la parte meta del diario oficial. Informa sobre sí mismo y cómo usarlo. Bueno, hicimos un recorrido bastante completo, ¿eh? Y si tuviéramos que resumir, ¿qué imagen nos deja esta radiografía del 3 de octubre de 2025 a través del diario oficial? Nos deja la imagen de un sistema, complejo, con muchas facetas, pero que está funcionando. Vimos a la alta administración tomando decisiones importantes sobre salud pública, sobre control de sustancias. Sí. Vimos la gestión diaria de los gobiernos locales, con sus multas, sus permisos. Vimos la maquinaria judicial resolviendo desde conflictos laborales muy serios hasta trámites súper personales, como una herencia o un casamiento. Y también el pulso económico. Empresas que se crean, que cambian, que se venden. El Estado licitando servicios, buscando personal, oportunidades laborales, de formación. Es como si el diario oficial fuera el registro diario de todos esos puntos donde el Estado, las empresas y la gente se tocan formalmente. Exactamente. Documenta los grandes procesos, sí, pero también esas pequeñas historias individuales que quedan ahí, plasmadas en un aviso legal. Es un espejo formal, a veces un poco árido en el lenguaje, pero muy, muy revelador de la vida oficial del país. Para cerrar, una última reflexión que me queda picando. Todo este volumen de información oficial, muchas veces en un lenguaje tan técnico. ¿Qué nos dice sobre la comunicación entre el Estado y la ciudadanía? Iniciativas como La ley en tu lenguaje son un paso, claro, pero ¿alcanza? Esa es una excelente pregunta, ¿no? ¿Qué tan accesible es realmente toda esta información que, al final, es crucial para la vida de la gente y de las empresas? Claro. Y si uno siguiera una sección específica a lo largo del tiempo, no sé, esos movimientos en ACE o cómo evolucionan las licitaciones, ¿qué tendencias de fondo podríamos descubrir sobre las prioridades del Estado, sobre la eficiencia de la gestión pública? El diario oficial es una fuente riquísima, no solo para cumplir con la ley, sino también para analizarla. Preguntas interesantes que quedan ahí, resonando. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración detallada del Diario Oficial de Uruguay. Será hasta la próxima.